Bien. Esta es la quinta parte de esta serie de sermones, o más bien de esta sección de la Epístola de Romanos que hemos titulado La revelación de la justicia divina. La revelación de la justicia divina. Vamos a Romanos capítulo 3, versículos 27 al 31. Esa será nuestra porción el día de hoy. Dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Con la ayuda de Dios, pues hoy vamos a terminar este capítulo 3. Ya hemos avanzado sobre 9 características de la justicia divina. En primer lugar, dijimos, esa justicia excluye por completo las obras de la ley. No hay lugar para la participación del hombre en esta justicia. En segundo lugar, esta justicia fue testificada por la ley y por los profetas. No es algo nuevo, no es un invento del apóstol. En tercer lugar, el medio operativo a través del cual se revela esa justicia es la sola fe en Jesucristo. Ese es el medio instrumental y operativo por medio del cual opera esa justicia. Y por la misma razón, en cuarto lugar, los recipientes de esa justicia son todos aquellos que creen en Jesucristo y su obra. En quinto lugar, la esencia de esa justicia radica en el acto mismo de la justificación. Esa es la esencia de la justicia que se ha revelado. Radica en el acto mismo de la justificación. ¿Cómo así? Bueno, es decir, en la declaración de Dios de que todas las demandas de la ley, todas, tanto de obediencia perfecta como de castigo por el pecado, han quedado satisfechas en beneficio del pecador creyente por medio de la justicia de Cristo. Eso es la justificación. En sexto lugar, el fundamento de dicha justicia es la gracia de Dios. No había nada en nosotros que le agradara. Lo hizo porque así le plació, de pura gracia. En séptimo lugar, el resultado de dicha justicia fue el rescate eficaz logrado a favor de todos aquellos que se había propuesto salvar. Por eso hablamos de una redención lograda con la muerte de Cristo. Y ese rescate no fue sino mediante el pago de un precio. Por eso, en octavo lugar, dijimos que el costo de dicha justicia fue la muerte del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el precio del rescate, la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha, a quien Dios puso como propiciación. Y finalmente, en noveno lugar, vimos la vindicación de dicha justicia, la vindicación. Y como les dije, después de todo, este es el centro del Evangelio, ¿no? Cristo fue a la cruz, como terminábamos la última vez, no únicamente para salvar a pecadores como nosotros, claro, eso también, pero ese no fue su único objetivo. Pues en tal caso Dios hubiese podido salvarnos de otra manera, pero fue principalmente para cumplir toda justicia, satisfacer la ira de Dios y glorificar a su Santo Padre. Por eso, como vimos también, cuando Cristo le ora a su Padre y le dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿qué fue lo que se escuchó? Absolutamente nada. En otras palabras, la respuesta del Padre al Hijo en ese momento de angustia y de dolor fue:
No, hijo, no hay otra manera de salvar al hombre. Para que se cumpla toda justicia y para satisfacer mi ira, tienes que ir a la cruz. No hay de otra manera. La cruz, entonces, es el resultado de un Dios lleno de gracia y amor por salvar a un pueblo rebelde sin pasar por alto su justicia y su santidad. Eso es la cruz. Es el resultado de un Dios lleno de gracia y amor por salvar a un pueblo rebelde sin pasar por alto su justicia y su santidad. Bien, esto como resumen para que tengamos en mente todo lo que hemos venido diciendo, ¿no? Los últimos domingos, lo que Pablo nos ha venido enseñando sobre la justicia divina. En décimo lugar, el día de hoy vamos a ver el propósito de la justicia divina revelada. El propósito de la justicia divina revelada. Versículos 27 y 28 del capítulo 3 dice: ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La mentira más grande del mundo y la mentira común a todas las sectas y religiones falsas es que por medio de ciertas obras hechas por ellos mismos, los hombres están en capacidad de hacerse aceptables delante de Dios. Esa es la mentira más grande de las religiones el día de hoy, incluso de muchos que se llaman evangélicos. Es que el hombre puede ganar la aceptación de Dios por sus propios méritos, por sus obras. El error más grande de dicha creencia es que esa creencia es absolutamente imposible de hacerse realidad. Ese es el error más grande. Radica en su absoluta imposibilidad. Es imposible para el hombre ganar la aceptación de Dios por sí mismo, por sus propios méritos, por sus propias obras. Pero el peor mal que acarrea esa creencia es que hace que los hombres traten de robarle la gloria a Dios al ponerla en práctica. Ese es el peor mal de dicha creencia. Hacen que los feligreses, que todos los creyentes de dichas religiones, dichas creencias, le roben la gloria a Dios. Es por eso, hermanos, que nosotros como, bautistas reformados, pero también tratando de ser bíblicos y cristocéntricos y creyendo en las doctrinas de la gracia, ¿no es cierto? Creyendo en la sola fe, en solo Cristo, en sola gracia, al final de cuentas, todo esto redunda para la gloria ¿de quién? Para la gloria de nuestro santo Dios. Y esta es la única religión, hermanos, honestamente, que le da gloria a Dios. Aunque desde muchos púlpitos, muchos predicadores están por medio de sus palabras dando gloria a Dios, en realidad no le dan la gloria a Dios. Darle gloria a Dios no es solamente de palabra, darle gloria a Dios es de hecho y en verdad. Tiene que ver con lo que yo creo en mi corazón. De esa manera es que le damos gloria a Dios. Si yo creo que yo me gané la salvación, que yo aporté algo en la salvación, pregunta, ¿eso le da gloria a Dios en algo? Claro que no. Pero si yo reconozco que estaba muerto en mis delitos y pecados, ajeno a las promesas de Dios, pero que Dios en su grande amor y misericordia me salvó, me rescató, dio a su Hijo en propiciación, y que todo esto es un regalo y que yo lo recibo únicamente mediante la fe, entonces ¿quién se lleva la gloria en esta salvación? Únicamente el Señor.
Por eso digo, esta es la única creencia que en realidad le rinde culto a Dios. Todas las demás creencias le roban la gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo, contraviniendo a los judaizantes en Galacia, afirma enérgicamente lo siguiente en Gálatas 6, versículo 12 al 14. Dice: todos los que quieren agradar en la carne, ¿sí ven la expresión que utiliza? Los que quieren agradar, ¿qué? En la carne, o los que quieren agradarse a sí mismos, en otras palabras. Mire lo que dice: estos os obligan, se parece a las palabras de Cristo hablando de los fariseos, ¿no? Estos ponen cargas que ni siquiera ellos mismos pueden llevar. Dice: estos os obligan a que os circuncidéis. ¿Y cuál era el problema con que los obligaran a circuncidarse? Bueno, el problema es que, como dice en Romanos, todos los que se circuncidan están obligados a guardar la ley. Claro, en un sentido religioso, ¿no? Obviamente hoy día la circuncisión como algo higiénico pues es otra cosa. Pero en términos religiosos, la circuncisión obligaba a guardar la ley. Entonces, noten, vuelvo al texto. Dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, es decir, que se vuelvan a una religión de obras, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. ¿Sí? Por eso les dije lo que Cristo dijo. Ponen cargas que ni siquiera ellos mismos pueden llevar. Ellos ni siquiera guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Otra vez, ¿cuál es el mayor error de este tipo de creencias? Que le roban la gloria a Dios. Dice: para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos, dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por eso Pablo hace la pregunta: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Sí? ¿Dónde está la jactancia del hombre en la salvación? En una salvación que es completamente por gracia. ¿Dónde está la jactancia del hombre? Pablo podía gloriarse en la cruz porque él entendía que el centro de la cruz no es la salvación del hombre per se como tal, sino que es la vindicación de una justicia santa, perfecta, y la propiciación de la ira de un Dios santo y justo. Eso era lo que Pablo entendía de la cruz. Cristo, en otras palabras, murió para Dios. Eso tiene que quedar claro, hermanos. Cristo murió para Dios. Murió por nosotros, claro, fue nuestro sustituto, pero murió para Dios, para satisfacerlo a Él. Y nosotros somos el resultado de dicha muerte expiatoria. Por eso, gloriarse en la cruz, como Pablo lo afirma en Gálatas 6, es en realidad gloriarse en todo lo que Cristo hizo para cumplir toda justicia, satisfacer la ira de Dios y agradar a su Padre. En otras palabras, gloriarse en la cruz es gloriarse en Dios mismo. Por eso, hermanos, honestamente, el centro del Evangelio es la cruz. Allí se logró todo lo que se necesitaba, no solo para la redención del hombre, pero sobre todo para cumplir toda justicia y para satisfacer la ira del Dios Santo. Puesto que el poder para salvación está solamente en la cruz de Cristo, y la cruz no tuvo como fin principalmente nuestra salvación, sino cumplir toda justicia y satisfacer la ira de Dios.
el hombre no tiene motivo alguno para felicitarse o sentirse satisfecho consigo mismo. Esto es un balde de agua fría para cualquier persona, porque todos los hombres por naturaleza buscan eso, la autoadulación, el reconocimiento. No, algo tuve que haber hecho yo, ¿no es cierto? Algún tipo de participación debe haber por ahí para el hombre. No, ninguna. El hombre no tiene motivo alguno para felicitarse, para autoadularse. No, mucho menos para autoexaltarse con esa actitud que se ha venido divulgando tan ampliamente como si fuera una enseñanza del Evangelio. Hermanos, estas palabras en realidad son muy pertinentes en nuestro día, ¿no les parece? Con tantas enseñanzas heréticas desde muchos púlpitos, como digo, que se dicen ser cristianos, en realidad que esto tiene mucho sentido para nosotros el día de hoy. Pablo recordó a los creyentes corintios en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 en adelante lo siguiente. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Claro, el apóstol estaba usando estas descripciones a un nivel puramente humano, ¿no? Porque a la vista de Dios y conforme a su estándar, pues ninguna persona ni es sabia, ni es poderosa, ni es noble, definitivamente. Pero sigue diciendo, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Dónde pues está la jactancia? Mire lo que escogió Dios. Dios escogió a lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. ¿Qué éramos nosotros sin Cristo, hermanos? Honestamente, éramos eso que dice el texto. Éramos viles, menospreciados, débiles, pobres, desdichados. Pero Dios lo escogió a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora, Pablo dice, queda excluida ¿por cuál ley? Esa es la pregunta que sigue. ¿Por cuál ley queda excluida esa jactancia? ¿Esto se hace en base a la ley de las obras? Y por supuesto que no. Porque si fuera por obras, entonces sí habría lugar para la jactancia. Pero no, dice Pablo, sino por la ley de la fe. Es decir, Dios lo orquestó todo, lo organizó todo de tal manera que al final, sí, solo Él se iba a llevar la gloria. Dios no solo proveyó el sacrificio de su Hijo para nuestra redención, para su satisfacción, pero además proveyó el medio o el instrumento por medio del cual nosotros podemos creer en el sacrificio de su Hijo, que es la fe. Por eso dice, queda excluida la jactancia. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Pues no tendría sentido, pero por la de la fe, porque ahí sí que no hay lugar para la participación del hombre. Ni siquiera Abraham, el padre del pueblo escogido de Dios, fue justificado por las obras. Escuchen Romanos capítulo 4, versículos 2 y 3. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, si ese hubiera sido el caso. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó. Ahí está la fe, en forma verbal. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
¿Cómo fue salvo el padre del pueblo escogido de Dios? Pues por la fe, por la fe. Sin las obras de la ley. Las obras, claro, como nos lo dice Santiago, esas vinieron como resultado de la fe, ¿no? Acompañaron a la fe. Pero en sí fue la fe sola. La actitud de fe verdadera es ejemplificada por el publicano también, que recolectaba impuestos y quien, estando en el templo de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, como dice Lucas 18:13, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Eso es sola fe. Es reconocer su pobreza espiritual, su bancarrota. Señor, yo no tengo nada que ofrecer a ti. Soy el más digno de conmiseración. Sé propicio a mí. Ten misericordia. Es todo lo que podemos clamar. Podemos entonces unirnos a la conclusión que el apóstol hace al declarar en el versículo 28 de Romanos 3, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras. Esa es la conclusión a la que llega Pablo y esa es la conclusión a la que debiéramos llegar todos nosotros en realidad, si creemos en una salvación de pura gracia. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras, incluso aquellas obras que se hacen en respuesta a la ley de Dios mismo. Wow. La obediencia a la ley no justifica a nadie. Porque, como ya hemos visto otras veces, el que guardare todos los mandamientos, pero ofendiere en uno solo, ¿qué dice? Se hace culpable de todos. Ahora, si ese es el estándar, si esa es la medida, si ese es el requerimiento de la ley, pregunta: ¿quién de los hombres jamás ha guardado perfectamente toda la ley? Ni uno. Por eso es imposible que mediante la obediencia a la ley alguien sea salvo. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí está el medio, el canal, el instrumento, la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por si hay dudas, es un don de Dios la fe. No por obras, para que nadie se gloríe o para que nadie se jacte, como dicen Romanos. Para que nadie se jacte. En resumen, el propósito de esta justicia divina revelada es destruir toda jactancia humana y exaltar la gracia de Dios. Mire cómo termina 1 Corintios capítulo 1, versículos 30 y 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Es decir, por Dios. Estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Solo a Dios la gloria. Esa es otra de las solas. Bueno, yo creo que ya en este capítulo 3 ya hemos visto las 5 solas, seguramente. Hemos pasado. Vimos sola escritura, cuando hablamos de que la justicia de Dios fue revelada, fue testificada por la ley de los profetas. Vimos sola gracia, sin duda alguna, ese es el fundamento de la justicia. Hablamos de sola fe, por supuesto, es el instrumento de dicha justicia. Hablamos de solo Cristo, por supuesto, Él fue nuestra justicia. ¿Y todo esto para qué? Para que solo Dios reciba toda la gloria. Ese es el propósito entonces de la justicia revelada. Rápidamente veamos el alcance de esa justicia en un décimo lugar, el alcance de esa justicia. Versículos 29 y 30 de Romanos 3. ¿Es Dios solamente Dios de judíos?
¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. A partir de sus propias escrituras, los judíos sabían que muchos gentiles habían hallado favor delante de Dios. Estaban enterados de lo sucedido a Rahab, por ejemplo, quien no era solamente una gentil pagana, sino además una prostituta, y que a pesar de esto halló el favor delante de Dios. Sabían también de Ruth, la moabita, que había sido la bisabuela de David, su rey más grande. Sabían del profeta Eliseo, quien prestó su buena voluntad para sanar de lepra a Naamán, un capitán del ejército de Siria. Y sin embargo, muchos judíos persistían en sus prejuicios y muchas veces su odio sin reservas hacia los gentiles. Volvemos a Romanos capítulo 3, primera parte, ¿sí recuerdan? Ellos creían que eran exclusivos de Dios. Por eso Pablo aquí dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ahora, es interesante porque los judíos creían que su Dios era el Dios verdadero, y claro que lo era. Pero a la vez ellos como que achicaban a su Dios, porque ellos solamente lo hacían que ese Dios fuera para el pueblo judío únicamente. Pero si realmente este Dios, el Dios de los judíos, es el Dios vivo y verdadero, entonces se supone por defecto que este Dios debe tener control no únicamente sobre un pueblo, sino sobre todos los pueblos de toda la tierra, ¿no les parece? Si este es el Dios verdadero, pues entonces así debe ser. Así que en cierta manera los judíos limitaban a su Dios. Es probable que tras haber tenido el mismo prejuicio y follas de tal magnitud en su pasado, por supuesto, Pablo se anticipara a la pregunta que muchos judíos harían con respecto a la justificación por la fe. Y esa es la pregunta que hace en el versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y la respuesta obvia, incluso para un judío, tendría que ser, pues claro que también es de los gentiles, pero ellos en la práctica no lo creían así. Si hay solamente un Dios, escuchen, entonces Él tenía que ser el Dios tanto de los gentiles como de los judíos. Si existe únicamente un solo Dios, ese Dios tiene que ser el Dios de todos. Contrario a las religiones paganas que tenían muchos dioses, ¿no? Un Dios para el cultivo, un Dios para el amor, un Dios para la guerra, en fin, un Dios para cada cosa. Pero los judíos creían en un solo Dios, en eso estaban bien. El problema es que ellos en la práctica limitaban a su Dios. En lo concerniente a las religiones de los hombres, existen, por supuesto, muchos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como dice Pablo en 1 Corintios 8, versículos 5 y 6. Como hay muchos dioses y muchos señores, por supuesto, según sus creencias. Para nosotros, dice el apóstol, sin embargo, solo hay un Dios. Aunque para muchos hayan muchos dioses, para nosotros solo hay uno, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, uno solo, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto, de que solo hay un Dios? Pues porque el texto de estudio lo dice. Pregunta, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Es decir, porque solo hay un Dios que es vivo y verdadero, entonces ese Dios tiene que ser de todos los pueblos. Ese tiene que ser el único Dios vivo y verdadero para todos los hombres por igual.
habiendo establecido que los judíos habían recibido la ley de Dios por medio de Moisés y que los gentiles tenían su ley escrita en sus propios corazones y conciencias, como ya lo hemos visto, y que solamente hay un Dios verdadero, Pablo hace su argumento irrefutable que sigue. Entonces, si eso es verdad, ese mismo Dios justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, Pablo acaba de exponer la justificación por la sola fe. Los judíos se levantan y dicen, Pablo, pero ¿acaso el mismo Dios de los judíos también es de los gentiles? Sí, también lo es. Así que la conclusión de dicha de la respuesta de Pablo a dicha pregunta es, así que entonces este Dios va a justificar por medio de la fe tanto a los judíos como a los gentiles. Y esto fue importante para los judíos porque, como digo, ellos, aunque muchos creyeron en el Señor Jesucristo, sin embargo, querían volver a las obras de la ley. Ese fue el problema de los Gálatas, precisamente, ¿no? Que querían volver a las obras, aun cuando ya habían creído en Cristo. Pablo les dice, no, es que esto es por sola fe, tanto para los unos como para los otros. No crean que ustedes, por ser judíos, ustedes van a seguir haciendo lo mismo que hacían bajo el antiguo pacto. Cristo ya cumplió todas las exigencias del antiguo pacto por ustedes. Así que es por medio de la fe, tanto para los unos como para los otros. Así como solamente hay un Dios, también existe un solo camino de salvación, y es la fe en Jesucristo. En su carta a Timoteo, Pablo recordó lo siguiente a su joven amigo. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 5. Esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios y Salvador, el cual quiere, escuchen lo que dice, o cómo lo expresa este texto, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso la pregunta, ¿es Dios solamente Dios de judíos? No, es también Dios de gentiles. Aquí dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora la pregunta aquí es, ¿todos es quiénes? ¿Todos y cada uno de los seres humanos? Bueno, por supuesto que si ese fuera el caso, entonces tendríamos que decir que la muerte de Cristo no fue eficaz para todos los hombres, pero ese no es el caso. Pero cuando dice todos los hombres sean salvos, lo que quiere decir el texto es que Dios quiere que gente de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación sean salvos. Por eso, otra vez, ¿es Dios solamente Dios de judíos? No. También es Dios de los gentiles. Y eso incluye al resto de los hombres. El cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. El mismo argumento que Pablo usó en Romanos, ¿sí se dan cuenta? Porque hay un solo Dios, no hay otro. Entonces ese único Dios tiene que salvar a todos. Y los va a salvar de la misma manera. ¿Cuál es ese medio? La fe en Jesucristo. Ese es el argumento aquí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Por todos quiénes? Pues los mismos todos que menciona el versículo anterior. Así como todos los hombres son igualmente condenados por Dios a causa de su pecado, Dios en su gracia les ha ofrecido por igual salvación por medio de la fe en su Hijo. Claro, la oferta del Evangelio sí es abierta para todos los hombres. Por eso nosotros predicamos de una manera abierta, pública. Que nos miren aquí, que nos miren en internet o que nos oigan en cualquier lugar. Porque el Evangelio es para todos, en cierta manera. Ahí está la oferta del Evangelio. Como dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¡Wow! Ahí está la gran noticia para todos aquellos que aún no han creído. El Evangelio es poderoso para salvar. ¿A quiénes? A todos aquellos que creen en Jesucristo. Y añade el apóstol en el mismo versículo, al judío primeramente y también al griego. Ahora, no solamente se está refiriendo a los de Grecia, sino al griego sabemos que se refiere a todos los demás hombres, ¿no es cierto? Así que lo que Pablo está diciendo básicamente aquí en Romanos 3 es que el mismo evangelio salva tanto a los judíos como a los gentiles. Dios ha decidido salvar tanto a los unos como a los otros por el mismo instrumento, de la misma manera, a través del evangelio. En resumen, esta justicia revelada alcanza a gente de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo, nación. No hay límite de tiempo, espacio, sexo, raza, nacionalidad, idioma, clase social, etc. Porque, como dice Pablo en Romanos 3, 27 al 29, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No importa de dónde seas, no importa qué idioma hables, no importa si eres hombre, mujer, si eres rico, pobre, no importa. Si habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por eso pasamos a ser todos un solo cuerpo, una sola familia. Ya no hay, escuchen, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. Sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esta es la gloria del Evangelio que alcanza a todos los hombres, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, en fin. En este sentido, Cristo rompe todas las barreras y nos hace uno con Él por medio de la fe. Y finalmente, por último lugar, veamos que la justicia divina confirma la ley. Versículo 31 de Romanos 3. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La siguiente pregunta que Pablo sabía que harían sus lectores era, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? Pablo ha dejado claro por sobre todas las cosas que la justicia de Dios se recibe únicamente por medio de la sola fe en Jesucristo, aparte de las obras de la ley, ¿no es cierto? Eso ha quedado más claro que nada. Pero entonces aquí alguien, y sobre todo el judío o el religioso, se pudiera levantar y preguntar, bueno, entonces la fe no sirve absolutamente para nada, ¿no es cierto? No tiene ningún uso. Y por eso Pablo hace la pregunta, ¿acaso por la fe invalidamos por la ley? Si los hombres nunca se han salvado con base en cualquier cosa que no sea la sola fe en Dios, en Cristo, entonces la ley no solo es inútil ahora, sino que siempre lo ha sido. Y de nuevo Pablo responde a esa pregunta con una enérgica recusación diciendo, en ninguna manera. En ninguna manera. Y la idea literal aquí es 1000 veces no. Claro que no. La cruz de Jesucristo, por medio de la cual se hizo realidad la justificación, por medio de la fe, no solamente no invalida la ley, sino que la confirma o la establece. Esto es importante. La ley no fue invalidada.
Para nada. Esto también es algo que debemos tener presente nosotros los creyentes el día de hoy, porque a veces cuando hablamos de la gracia de Dios, del Evangelio, entonces fácil tendemos a desviar nuestra atención de la ley y decir, eso entonces definitivamente no tuvo ninguna importancia. Pero claro que no, eso no fue así. La cruz de Jesucristo, lejos de invalidar la ley, la confirma o la establece. Aquí tenemos. Gracias, hermano. La confirma y la establece. En lo que a la salvación se refiere, el Evangelio no reemplaza la ley. Escuchen con atención esto, hermanos y amigos. En lo que a la salvación se refiere, el Evangelio no reemplaza la ley. Claro, el Evangelio es el que salva, pero no sustituye a la ley, porque la ley nunca fue un medio de salvación. Por eso no la reemplaza. La ley no fue un medio de salvación. La ley fue dada para mostrar a los hombres cuáles eran los estándares perfectos de la justicia de Dios y para mostrar que esos estándares son imposibles de alcanzar para el hombre en sus propias fuerzas. Ese fue el propósito de la ley. Pregunta, ¿entonces el Evangelio sustituye la ley? No. Por eso cuando se predica el Evangelio, claro, se predica a Cristo, pero también se tiene que predicar la ley, porque sin la ley no hay arrepentimiento. El Evangelio no sustituye la ley. El propósito de la ley era llevar a los hombres a la fe de Cristo. Ese era el propósito. A eso apuntaban todos los sacrificios, las ceremonias, muchas de las leyes del antiguo pacto apuntaban a la obra de Cristo. En ese sentido, la ley fue el ayo o el guía que los llevó a Cristo. Pero lo sigue siendo para nosotros el día de hoy. Cuando presentamos la ley, entonces una persona realmente se da cuenta de la necesidad que tiene de un Salvador. En el Sermón del Monte, Jesús declaró que los estándares perfectos de Dios eran incluso más altos que los expresados bajo el antiguo pacto. Una persona transgrede la ley de Dios, no solamente cometiendo adulterio, sino al traer pensamientos de lujuria. Esto solo como un ejemplo, ¿no? Así que los estándares de Dios son inmensamente altos. Si es imposible cumplir a la perfección la ley mosaica, ¿cuánto más imposible será vivir a la altura de los estándares establecidos por Cristo en su ministerio terrenal? Bien, hermanos, rápidamente veamos entonces tres aspectos o tres sentidos en los que la cruz, lejos, como dije, de invalidar la ley, la confirma o la establece. Veamos tres aspectos rápidamente. Primero, la cruz establece la ley al ser el pago por el castigo debido al pecado que es la muerte. Entonces, ¿qué demandaba la ley a todo aquel que la infringía? Muerte, ¿cierto? La paga del pecado es ¿qué? Muerte, ¿sí? Si un hombre era hallado en adulterio, ¿qué hacían con los adúlteros? ¿Verdad? Un hombre fue hallado trabajando el día de reposo, ¿qué pasó? También, muerte. Así que lo que la ley exigía a todo aquel que la infringía era ¿qué? Muerte. Entonces, la cruz, mis amados hermanos, al ser el pago por el castigo debido a nuestro pecado, establece la ley o confirma la ley. Ese es el punto. El cual demanda la ley, la muerte, cuando no se cumplen de manera completa y perfecta sus requisitos. Cuando Jesús dijo en Mateo 5:17 que Él no había venido a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplirlos.
Él no estaba hablando solamente de su vida terrenal sin pecado, sino de su propia muerte, en la que cargó con todo el pecado del mundo. Cristo en su muerte confirmó la ley, al ser el cumplimiento del pago que merecíamos todos nosotros por infringir la ley de Dios. Entonces, en primer lugar, de esa manera la establece o la confirma, al ser el pago por el pecado. En segundo lugar, la cruz establece la ley o confirma la ley al cumplir su propósito de llevar a los hombres a la fe en Jesucristo. Pablo ya había declarado que por las obras de la ley ningún ser humano sería justificado. Y Santiago también había dicho que cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hacía culpable de todos. Entonces, si la ley ha dejado a todos los hombres bajo esa condición tan lamentable y sin ninguna opción a través del cumplimiento de la misma, la ley, hermanos, se ha convertido en nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, en ese sentido, la cruz también confirma la ley. Al conducir a todos los hombres a la salvación que es en Jesucristo. En tercer lugar, la cruz establece o confirma la ley al proveer a los creyentes el potencial para cumplirla. Esto también es muy importante, hermanos. La cruz establece la ley al proveer a los creyentes el potencial para cumplirla. Escuche lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Pues justificarnos, eso era imposible. ¿Por qué? Por cuanto era débil por la carne, el hombre. Por cuanto era débil por la carne. Es decir, aquello que por las obras de la ley ningún hombre jamás logró, que fue la justificación, por la obediencia a la misma, porque no había quien la obedeciera perfectamente. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, escuchen, condenó al pecado en la carne. Ahora, pregunta aquí. Condenó al pecado en la carne. ¿De quién? De Cristo en la cruz. Wow. Así que, por eso Pablo también dice que el pecado ya no tiene poder sobre el creyente. Porque el pecado fue condenado en la carne, en Cristo, en la cruz. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no, ahora miren el resultado de la obra de Cristo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, porque el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Wow. Es decir, de la cruz, mis amados hermanos, emana el potencial para nosotros cumplir la ley que antes no cumplíamos. ¿Y cuál es ese potencial que emana de la cruz para nosotros guardar la ley? Ahí dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, con E mayúscula. El Espíritu Santo es el potencial de Dios en nosotros para guardar la ley que antes no podíamos guardar. En ese sentido, la cruz también confirma la ley, ¿sí se dan cuenta? Por eso, wow, la inspiración del Espíritu al apóstol es increíble. Pablo acaba de establecer que la justificación es por la sola fe en Jesucristo, aparte de las obras de la ley. Y sin embargo, lejos de invalidar la ley, Pablo está confirmándola y estableciéndola en la cruz. Esto es increíble, ¿no les parece? Porque
para la mente humana es casi imposible de concebir que si somos salvos por gracia, entonces la ley tenga alguna participación. O es una cosa o es la otra, pero no pueden ser las dos. Pablo está diciendo, son las dos. Somos salvos por la sola fe. Pero ahora, en Cristo, ahora tenemos el potencial, tenemos al Espíritu de Cristo para poder guardar la ley. Como San Agustín dijera, Señor, dame lo que pides y pídeme lo que quieras. Ahora sí, porque ya tenemos al potencial en nosotros. Tenemos al Espíritu de Cristo. Un par de aplicaciones. A la luz del entendimiento de la cruz, no debería haber lugar en nuestros corazones para la jactancia en ningún sentido. ¿Sí? Esto es importante. A la luz de nuestro entendimiento de la cruz, o por lo menos de lo que Pablo nos acaba de explicar de la cruz, no debiera haber lugar en nuestros corazones para la jactancia en ningún sentido. Permítame rápidamente ir a Filipenses capítulo 2, versículos 3 en adelante, un texto muy conocido, pero que necesitamos recordar con frecuencia. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, como los judaizantes en Galacia, ¿recuerdan? Que querían obligar a que se circuncidaran, ¿para qué? Para buscar la gloria de ellos, para agradarse en la carne. Y aquí mire lo que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. El servicio que rendimos al Señor en la iglesia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Escuchen lo que sigue. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto sí que es difícil, ¿no? La tendencia natural del hombre es considerarnos nosotros superiores a los demás. Por esa causa existen los pleitos, las peleas, ¿no les parece? Porque cada quien quiere tener la razón. Y entonces ahí viene el conflicto. Pero Pablo resuelve el problema de una manera muy fácil. Dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Esto es imposible para el hombre natural, hermanos. Por eso la cruz establece esto. No hay otra manera. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es amor a los hermanos. Esta es la evidencia más fuerte de un verdadero creyente. Cada cual también por lo de los otros. Haya pues, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que, versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Suficiente tendría con haberse hecho hombre, suficiente humillación, pero no fue suficiente. Miren lo que dice, además de ser hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues, hermanos, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Esa es la primera aplicación. La segunda, demos gracias a Dios por Jesucristo. La justicia divina revelada, que lejos de abrogar la ley de Dios, la cumple y la establece, al ser el pago por el castigo debido al pecado que es la muerte, al cumplir su propósito de llevar a los hombres a la fe de Jesucristo y al proveer a los creyentes el potencial para cumplirla. Demos gracias a Dios por Cristo, porque en ese sentido ya no nos toca a nosotros, ya Él lo hizo por nosotros.
No nos toca a nosotros luchar por nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, sino que podemos descansar en la suficiencia de la obra de Cristo para guardar la ley, si bien no perfectamente, sí genuinamente. Sí, porque aún que ya somos cristianos, pues no la guardamos perfectamente, ¿no? En tal caso ya seríamos perfectos. Bueno, eso solo hasta cuando el Señor nos lleve a su presencia. Mientras tanto, vamos a tener que luchar con el pecado, con la carne. Sin embargo, Pablo, siendo consciente de esa misma realidad, en Romanos capítulo 7 dice lo siguiente, versículo 22. Porque según el hombre interior, ¿qué dice? Me deleito en la ley de Dios. Pregunta, ¿te deleitas en la ley de Dios? Pero luego dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente, es decir, el deseo de agradar a Dios y de guardar la ley, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Escuchen cuál es su conclusión. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pregunta. Cuando tú pecas, cuando tú sabes que has infringido la ley de Dios, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu reacción? ¿Puedes seguir tu vida tranquilo como si nada hubiera pasado? ¿O te sientes miserable? El creyente verdadero que ha creído en Jesucristo alberga este mismo sentimiento del apóstol. Se considera a sí mismo un miserable. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pero no por eso deja de sentirse miserable. ¿Sí? Tengámoslo bien presente, mis amados. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y un llamado al inconverso. Amigo que escuchas, esta justicia revelada tiene un alcance universal, como ya hemos visto. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión o a los judíos y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, los gentiles. Si eso es verdad, no tienes que ir a buscarla en ningún otro lado. Porque Dios es uno, sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios sigue ofreciendo salvación a todo aquel que cree en Jesucristo. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, con un amor inconmensurable, para que todo aquel que cree. ¿Por quiénes vino Cristo? ¿A quiénes vino a salvar? A todo aquel que cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a Cristo por la fe y tendrás su justicia perfecta para siempre. Oremos. Padre, bueno y misericordioso, bendito Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has regalado, por tu palabra preciosa, gloriosa, Señor. Te rogamos por tu Espíritu, confírmala en nuestros corazones, que sea una realidad en nosotros, que ya no vivamos dependiendo de nuestras obras como si dependiese de nosotros, pero que vivamos por fe. Pero a la vez te rogamos para que por tu Espíritu, Señor, nos capacite a vivir en esas obras que tú preparaste de antemano. Oh Señor, gracias por Cristo, gracias por la cruz,
porque allí se cumplió toda justicia, porque allí tenemos el remedio para nuestras almas y allí también tenemos el potencial para ahora someternos en obediencia a ti. Gracias por tu Espíritu, Señor. Y te rogamos que nos sigas bendiciendo en este día, en el tiempo que nos resta. Que sea tu Espíritu Santo con todos. En Jesucristo. Amén. Amén.